Damos la más cordial bienvenida al ciudadano licenciado Víctor Manuel Quintana Silveira, secretario de Desarrollo Social, representante personal del licenciado Javier Corral Jurado, gobernador constitucional del Estado. Al representante del licenciado Julio César Jiménez Castro, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el licenciado José Humberto Rodela García, magistrado de la Cuarta Sala Civil. Y al licenciado José Luis Armendáriz González, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Sean ustedes bienvenidos a esta sesión del Honorable Congreso del Estado dentro del segundo año del ejercicio constitucional de la 65ª legislatura. Asimismo, agradecemos su presencia en este recinto a la señora María Eugenia Rey, esposa del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al doctor Leopoldo González Baeza, expresidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a los consejeros, la maestra Marta González, a la licenciada Edeni Rodríguez, a la ciudadana María del Refugio Bustillos, al maestro José Carlos Hernández, al maestro Luis Alfonso Rivera Soto, al doctor Luis Alfonso Ramos Peña, a Rafael Lira Betzamen, comandante de la Base Aérea Militar número 13, a Fernando Domínguez Sánchez, teniente coronel de la Fuerza Aérea, en representación del general Manuel Hernández González, comandante de la Región Aérea Noroeste, a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, al licenciado Óscar González Luna, representante del secretario del Ayuntamiento de Chihuahua, a los delegados del Gobierno Federal, al licenciado Luis Carlos Campos Villegas, a la licenciada Lucía Chavira, al licenciado Ismael Díaz, al diputado federal, licenciado Alejandro Domínguez Domínguez, al representante de la maestra Rosa María Hernández Madero, secretaria general de la sección octava del CENTE, profesora Gema Villalba Astorga, a la licenciada Rocío Reza Gallegos, secretaria de Desarrollo Municipal y demás integrantes del gabinete del Gobierno del Estado, al personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a las y a los integrantes de los órganos autónomos, al Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, al Instituto Estatal Electoral, al Tribunal Estatal Electoral, a las y a los representantes de los medios de comunicación, a las organizaciones de la sociedad civil y a las y a los ciudadanos que nos acompañan, asimismo al diputado federal Mesta Soulem. Sean todos ustedes bienvenidos. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, procederemos a rendir los honores a nuestra enseña patria y a entonar el himno nacional. Solicito a las y a los diputados y a las autoridades y demás personal que nos acompañan ponerse de pie. Saludar. Ya. Firmes. Ya. Mexicanos al grito de guerra, en las
selva presagia el dolor, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Signo patria, tus sienes y oliva, de la paz el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios escribió. De Dios escribió. Mas si osare un extraño enemigo profanar con sus plantas tu suelo, pienso, patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, en la selva presagia el dolor, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Saludar. Ya. Firmes. Ya. Gracias, pueden tomar asiento. Agradezco la participación de la escolta del Colegio de Bachilleres, plantel número 4. Asimismo, al tenor Francisco Fernández Grado, quien entonó el himno nacional. Nos hemos convocado hoy con el propósito de que el licenciado José Luis Armendáriz González, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, rinda ante el Pleno de este Congreso y con la presencia de los poderes del Estado el informe de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos sobre las actividades realizadas en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017. Lo anterior, de conformidad con lo que disponen los artículos 4 de la Constitución Política del Estado y 50 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Esta representación popular se congratula con celebrar esta sesión solemne donde el titular de la salvaguarda de los derechos humanos acude a rendir cuentas de lo que dependiendo a su digno cargo, ha realizado durante el año 2017. Sin lugar a dudas, la sociedad chihuahuense agradece este tipo de ceremonias inscritas en el marco del respeto a los derechos humanos. A continuación, se transmitirá un video sobre las actividades realizadas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el periodo que se informa. Atendiendo al mandato contenido en el artículo 2 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, esta comisión informa el resultado de la gestión correspondiente al periodo enero-diciembre del 2017.
Este organismo desarrolla sus actividades bajo los lineamientos que le marca el programa operativo anual. 3 funciones de este programa concentran el mayor número de acciones que realizamos. Programa de capacitación a servidoras y servidores públicos. Capacitamos a 32.864 servidoras y servidores públicos por medio de cursos, conferencias, seminarios, foros y talleres. Programa de enseñanza en el sistema educativo. Este programa de educación presencial concretó en 2017 186.054 personas capacitadas en escuelas. También apoyamos nuestras capacitaciones con funciones de teatro, títeres y botargas en donde se realizan repasos del aprendizaje esperado. Colaboramos con la Secretaría Ejecutiva Estatal del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, llevando a 21 municipios del estado programas de capacitación, títeres, botargas y videos, logrando un impacto de 8.076 niñas y niños capacitados con CIPINA. Programa de educación, promoción y difusión. Anualmente realizamos diversos eventos como concursos, obras de teatro, jornadas de capacitación en el interior del estado y campamentos de verano. El concurso Mi Cuento es tu Aventura, que convocó a la juventud universitaria a escribir cuentos sobre derechos y valores para niñas y niños. El concurso de dibujo Agis Madonari, que se realizó en las plazas principales de los 7 municipios en donde se localizan nuestras oficinas regionales. La celebración del Día del Niño y el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Con el apoyo de diversas empresas, realizamos los tradicionales campamentos de verano que brindan diversión, aprendizaje y esparcimiento a las y los jóvenes que habitan en zonas de alta vulnerabilidad. Programa de difusión y divulgación de los derechos a la ciudadanía. Por medio de este programa se impartieron conferencias, cursos, seminarios, pláticas, ponencias y talleres a diferentes grupos de la sociedad. Programa de difusión y divulgación de los derechos a personas en situación de vulnerabilidad. Atendimos a 31.178 personas en situación de vulnerabilidad, coordinando algunos programas con autoridades estatales. El resultado de estas acciones refleja una cifra de 256.996 personas informadas de sus derechos y responsabilidades. DHNet, Centro de Producción y Capacitación a Distancia. Participamos en la producción, diseño e implementación de 4 campañas con organismos estatales, nacionales e internacionales. Para el Instituto Chihuahuense de la Juventud, elaboramos 5 cápsulas en video para promover los derechos sexuales de las y los jóvenes. En coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, elaboramos 40 cápsulas en video para informar sobre derechos a personas radicadas en los Estados Unidos en situación de riesgo de deportación o extradición. Promocionamos el uso de nuestra producción infantil en 480 escuelas del estado. Gestionamos la difusión de la serie Denny en televisoras independientes y comunitarias de México. Capacitamos al personal de guarderías del IMSS para utilizar nuestros materiales infantiles en sus aulas. Representaciones escénicas. Diseñamos el montaje escénico y la musicalización del evento de premiación Mi Cuento es tu Aventura. Compilamos y editamos el primer libro de cuentos sobre derechos humanos de la niñez que se produce en Chihuahua. Realizamos una representación teatral para promover el combate de la pediculosis en la escuela y el hogar. Transmitimos diariamente el noticiero DH Web Noticias. Y trabajamos en el diseño gráfico y conceptual para la incorporación de 3 salas de derechos humanos
en museos del Estado. Brindamos asesoría legal y psicológica a 5.437 personas. Realizamos 656 gestorías en las 6 oficinas regionales. Recibimos un total de 1.218 quejas en nuestras 6 oficinas regionales. Los principales motivos que dieron origen a las quejas fueron clasificados en 16 causas probables, mientras que las autoridades con mayor número de quejas suman 19 en 2017. Se recibieron 211 quejas federales, las cuales fueron turnadas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se emitieron 20 medidas cautelares, 47 acuerdos de no responsabilidad, 1.716 acuerdos de conclusión con información al quejoso y 70 recomendaciones. Este año se lograron 1.256 conciliaciones o soluciones durante el trámite, siendo la mediación el mejor instrumento para lograr la solución de conflictos en favor de las y los agraviados, lo que representa el 42% de la totalidad de las quejas atendidas, y nos permite ser un ente mediador y resolutor de conflictos derivados de las violaciones a los derechos humanos. Realizamos 2.730 visitas a los cerezos del Estado y brindamos asesoría, gestoría y atención a los internos e internas que lo solicitaron. Actividades de la Presidencia. Desde hace 5 años, este organismo se adhirió al Pacto Mundial de la ONU con el fin de promover dentro de las empresas la observancia y respeto por los derechos de sus trabajadores, del medio ambiente y la erradicación de la corrupción, la discriminación, la violencia de género y el trabajo infantil. Asimismo, en octubre del 2017 y en conjunto con la CNDH, se realizó en Ciudad Juárez un ciclo de conferencias sobre empresas y derechos humanos, con el propósito de impulsar la cultura en derechos humanos en el ámbito empresarial. Este año, el Ombudsman de Chihuahua fue designado como coordinador general de la Red de Comunicadores de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, integrada por los departamentos de comunicación de 75 defensorías radicadas en 20 países, lo que facilitará la adecuada difusión de las prácticas derechohumanistas en Iberoamérica. Licenciado José Luis Almendares, como presidenta de la FIO, le agradezco la posición que sé que será un éxito para todos nosotros de la Confío como coordinador. Así que la FIO va hacia adelante en todas sus comunicaciones. Muchas gracias. Además fue nombrado secretario general de la Federación Mexicana del Ombudsman, que agrupa a los y las 32 presidentes de comisiones estatales en México, quienes analizan el estado que guardan los derechos humanos en el país y diseñan estrategias para garantizar su observancia y vigencia. Es así como la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Chihuahua contribuye al proceso de humanización y al fortalecimiento de la paz y la resolución de conflictos entre la ciudadanía y los servidores públicos. Solicito al licenciado José Luis Armendáriz González, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, proceda con la entrega del informe sobre las actividades realizadas en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017
en cumplimiento a lo que disponen los artículos 4 de la Constitución Política del Estado y 50 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a cada uno de los representantes de los poderes del Estado. Muchas gracias, licenciado Armendáriz. A continuación, se concede el uso de la palabra al licenciado José Luis Armendáriz González, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Doctor Víctor Quintana Silveira, secretario de Desarrollo Social, quien acude con la honrosa representación del licenciado Javier Corral Jurado, gobernador constitucional del estado de Chihuahua. Diputada Diana Karina Velázquez Ramírez, presidenta del Honorable Congreso del Estado. Magistrado José Humberto Rodelo García, quien acude con la representación del magistrado Julio César Jiménez Castro, presidente del Tribunal Superior de Justicia. General de Grupo Rafael Ira Benzeman, quien acude con la representación del general Ricardo Fernández Acosta, comandante de la base aérea número 13. General Manuel Hernández González, quien acude con la representación del general de división piloto aviador aéreo Manuel Jesús Hernández González, comandante de la región aérea del noroeste. Saludo a los presidentes y presidentas municipales que se encuentran aquí presentes, así como a sus representaciones. Integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, licenciada Oralia Deni Rodríguez, maestra Marta González Rentería, María del Refugio Bustillos García, doctor Luis Alfonso Ramos Peña, maestro Luis Alfonso Rivera Soto y maestro José Carlos Hernández Aguilar. Saludo también al licenciado César Enrique Juárez, procurador de protección de niñas, niños y adolescentes, quien acude con la representación de la señora Cintia Chavira Gamboa, presidenta del DIF estatal. Asimismo, al licenciado Héctor Tanús Higuera, coordinador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la zona norte, quien acude con la representación del licenciado Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Doctor Víctor Yuri Zapata Leos, magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral, y en su persona saludo a los magistrados que lo integran. Licenciado Arturo Meraz González, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, y en su persona saludo a las consejeras y consejeros que integran este instituto. Maestro Luis Alberto Fierro Ramírez, rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Ingeniero Heriberto Flores, rector de la Universidad Tecnológica de Chihuahua. Licenciado Daniel Prieto Nevares, quien acude con la representación del doctor Daniel García Coello, rector de la Universidad Regional del Norte. Distinguidas funcionarios y funcionarios del Gabinete Legal y Ampliado del Poder Ejecutivo, magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia, expresidentes de este organismo, representantes de cada una de las organizaciones de la sociedad civil, diputadas y diputados federales que nos acompañan, a la sociedad chihuahuense en general y desde luego un cordial saludo a quien integra este honorable legislatura, diputadas y diputados.
En términos de lo dispuesto por los artículos 15, fracción 15, así como el artículo 50 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, presento este informe anual de actividades 2017 ante los titulares y representantes de los poderes del Estado, organizaciones de la sociedad civil y la sociedad chihuahuense en general. Es un deber ético y legal de toda entidad pública el rendir cuentas a través de este informe anual y expresar la forma en que se ejerció el mandato de proteger, observar, promover y defender los derechos humanos. El documento que hoy se entrega plasma la dimensión cuantitativa y cualitativa de todas las actividades desarrolladas durante el año 2017. Se ha dividido en 5 ejes, tal y como lo plantea nuestro programa operativo anual: función preventiva, función protectora, función supervisora, transparencia y rendición de cuentas. En cuanto a la primera de ellas, la función preventiva, destacamos las múltiples actividades desarrolladas, teniendo siempre presente que el objetivo central es que la sociedad chihuahuense conozca, crea, confíe, defienda y difunda los derechos humanos. A tal efecto, hemos superado las metas históricas de promoción y difusión, atendiendo de manera personal a más de 256,996 personas a través de diversos eventos, es decir, conferencias, cursos, seminarios, capacitaciones, difusión y enseñanza. Ya en el año 2014, el INEGI señalaba que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos había sido el organismo que había realizado más eventos de derechos humanos en México. En el ámbito de la función protectora, tenemos muy en claro que la acción fundamental es que esta institución sea una entidad mediadora encargada de atender los conflictos que se generan entre las personas y los servidores públicos. En este periodo que se informa se recibieron 1,218 quejas, pero también en este lapso se lograron conciliar 1,256 conflictos, es decir, el 42% de todos los asuntos atendidos entre el 2018 y años anteriores, resolviéndolos de manera favorable a los intereses del ciudadano o ciudadana que presentó alguna reclamación. La eficiencia y eficacia del organismo no se puede evaluar exclusivamente por el número de recomendaciones. A la persona agraviada lo que le interesa en primer término es que su planteamiento sea atendido a través de la inmediata restitución y solo cuando ello no sea posible, dejar como última opción la recomendación. Respecto de estas últimas, se destaca que se emitieron 70 recomendaciones dirigidas a 73 diversas autoridades. Por otra parte, las labores de gestoría y acompañamiento constituyen una acción importante para acercar a las personas a los servicios que prestan las instituciones. La buena relación ciudadanía-institución es un pilar fundamental de toda democracia. Las instituciones determinan las opciones en una sociedad, reducen la incertidumbre al proporcionar una estructura confiable en la vida diaria, definen y limitan el conjunto de elecciones y facilitan el ejercicio de los derechos, la satisfacción de necesidades y el aprovechamiento de oportunidades. En lo que respecta al cuarto apartado, es decir, el estado que guardan los derechos humanos, se hizo un análisis y reflexión sobre la posición que guarda en Chihuahua, en específico 19 derechos, considerando a estos los de mayor sensibilidad que presentan o reclama la población atendiendo al número de quejas. Esta sección fue propicia para analizar la relación que tienen las políticas públicas implementadas con el contenido de las quejas planteadas, lo que dio pauta para hacer observaciones, recomendaciones, sugerencias generales que permitan adecuaciones normativas y administrativas necesarias para que la ciudadanía eleve el grado de conformidad en cuanto al ejercicio y disfrute de estos. El presentar un informe sobre el estado que guardan los derechos constituye un gran reto, toda vez que resulta imprescindible tomar parámetros de referencia para identificar los niveles de vivencia, disfrute, respeto y expansión.
A tal efecto, hemos considerado pertinente tener en cuenta el crecimiento lento pero sostenido de la economía, la reducción de la pobreza y la pobreza extrema, así como el incremento paulatino de los índices de violencia. En ese tenor, el derecho a la seguridad humana implica establecer las condiciones mínimas e indispensables para garantizar el desarrollo pleno de las personas. Es sin duda el quehacer fundamental de las instituciones el garantizar la satisfacción de las necesidades básicas, el aprovechamiento de oportunidades en condiciones de igualdad y el ejercicio pleno de los derechos, así como su protección. Es y seguirá siendo la principal obligación de toda autoridad y servidor público, y esta se refleja a través de las instituciones como obligadas para crear las condiciones óptimas que permitan que cada persona ejerza sin restricción alguna sus derechos. Por otra parte, la seguridad pública y la procuración de justicia constituyen uno de los grandes retos en los que esta institución y los 3 niveles de gobierno debemos trabajar hombro con hombro para sortear las áreas de oportunidad y el reclamo social. Las estadísticas que presentamos reflejan parte de esta función y de la actividad desarrollada. En el mensaje relativo a la presentación del informe de actividades de hace un año, cito textualmente, señalé lo siguiente: en el ámbito de la seguridad pública resulta imprescindible desmantelar los grupos de poder que, operando en la modalidad de delincuencia organizada, se han afianzado en algunas poblaciones y municipios. Tienen neutralizado el accionar de la policía municipales preventivas. Su empoderamiento y audacia ha ido en incremento, a grado que en algunos hasta se jactan de resolver asuntos de justicia cotidiana. Cierro la cita. Al respecto, consideramos acertado que el 18 de febrero del 2017 el gobernador constitucional del Estado emitiera acuerdo a través del cual se asumió de manera inmediata y temporal el mando de la Policía Municipal de Vialidad y Tránsito en diversos municipios de la región noroeste. Indudablemente esta acción ha contribuido para fortalecer la seguridad. Sin embargo, es necesario que las acciones implementadas en los municipios de la región noroeste se extiendan hacia otros municipios del Estado, donde urge un reforzamiento de la seguridad pública y en algunos casos saneamiento de las corporaciones policíacas municipales. Así también consideramos acertado que el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial tomara la determinación de reaperturar y o crear un total de 23 juzgados menores, lo que resulta imprescindible para acercar la justicia hacia regiones del Estado que resultaban distantes de aquellas donde actualmente se ubican las cabeceras de los distritos judiciales. Por lo que se refiere a la reapertura de los juzgados menores, consideramos se valore la pertinencia de ampliar su competencia para acercar una justicia pronta, expedita, una justicia cotidiana y la resolución de conflictos que permita la reducción de los costos hacia las personas, para que la justicia alcance también a los grupos más desfavorecidos económicamente. Pues en ocasiones resulta que son mayores los costos de los traslados hasta las cabeceras de distrito que el valor de lo que se reclama en juicio. Coincidimos con el titular del Poder Ejecutivo en que la desigualdad, la discriminación y la corrupción son lastres en los que debemos de trabajar y enfocar nuestro mayor esfuerzo. Desde luego, exigen una atención, identificación y erradicación de forma definitiva desde las instituciones. Frente a ello, consideramos importante su visibilización, la implementación de partida presupuestaria y la generación de perspectiva, es decir, la necesidad de que los presupuestos de egresos sean con perspectiva de derechos humanos, esto es, no únicamente el considerarlo como eje transversal, sino los derechos como verdaderos ejes rectores. ¿Qué nos implica? El etiquetamiento de partidas y montos por derechos. Si la razón y objeto de las instituciones son los derechos de las personas,
Por consecuencia, resulta imprescindible que nos apartemos de los criterios administrativos contables para implantar como ejes rectores los derechos. Ello implica una revolución conceptual que nos permitiría evaluar con certeza cuánto se está invirtiendo en cada uno de los derechos y poder evaluar sus resultados atendiendo al grado de expansión y vivencia. Desde luego, reconocemos que el establecer partidas específicas a sujetos sociales prioritarios, así como vincular los objetos de desarrollo sostenible, resulta un gran acierto para la atención de grupos en condición de vulnerabilidad y que históricamente han sido vulnerados. Tenemos que impulsar la perspectiva de igualdad y no discriminación desde los presupuestos de egresos, que nos garantice la universalidad de oportunidades en el ejercicio de los derechos y la garantía de no discriminación en su disfrute. La igualdad, no obstante de ser un principio constitucional anterior al México independiente, la verdad que cómo nos está costando alcanzarla. No faltará quien señale que la igualdad se encuentra implícita y transversalizada. La verdad es que si no se establece perspectiva, difícilmente se puede avanzar. El mayor desarrollo legislativo y sustantivo de los derechos de las mujeres se empezó a alcanzar hasta que se implementó la perspectiva de género. Los índices de violencia en la entidad presentan un incremento paulatino según las estadísticas del índice delictivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Violencia y delitos constituyen una unión que a la fecha resulta indisoluble su vínculo con el uso y consumo de drogas. Según la última encuesta nacional del consumo de drogas, tabaco y alcohol, publicada por la Comisión Nacional contra las Adicciones, se ha incrementado el consumo, alcanzando más porcentajes de niñez y población femenina. Frente a ello, debemos reforzar los programas de prevención, desde la educación básica, que la niñez y la adolescencia tengan la información suficiente para conocer los riesgos y daños a la salud que provoca. Reconocemos los esfuerzos que vienen desarrollando de muy diversas maneras las direcciones de seguridad pública en muchos municipios, así como la Comisión Estatal de Seguridad, todos ellos en una lucha frontal en contra de la violencia, que se genera en gran medida por la delincuencia organizada que se disputa a territorios y mercados. Sin embargo, el combate desde el ámbito policíaco es únicamente hacia uno de sus efectos, la violencia. Resulta imprescindible abrir un nuevo gran frente en la lucha contra las drogas que permita un combate más efectivo hacia las causas, es decir, la adicción. Aceptar que el combate a las drogas no únicamente sea desde la perspectiva de la seguridad pública, sino también desde la salud y el desarrollo social. Enfocar únicamente el mayor esfuerzo y dejarle la mayoría de la responsabilidad a los cuerpos policíacos sin atender el tema de la adicción, los resultados se verían disminuidos al final de cuentas. Ante lo cual, consideramos necesario fortalecer aún más económicamente a la Comisión Estatal contra las Adicciones. Para ampliar la oferta de rehabilitación y prevención, tenemos que evitar y reducir el consumo para impactar a la violencia. Adicción y violencia son dos factores correlacionados. No únicamente requerimos abatir la violencia que proyecta la delincuencia organizada en la comisión de delitos tales como homicidios, robos, asaltos, secuestros, sino también la violencia que generan los adictos hacia su propia familia, hacia el entorno social y la salud personal. No obstante, debemos reconocer que en la gran mayoría de las corporaciones policíacas existen hombres y mujeres que trabajan con pasión, con esfuerzo, que ponen lo mayor de su parte, convencidos con la esperanza y el sueño de que la seguridad pública y la seguridad humana es factible alcanzarla. A ellos, desde luego, nuestro reconocimiento, pero también insistimos, resulta necesario también el saneamiento a muchos cuerpos policíacos municipales que realmente
están desarrollando una función contraria a los intereses y la función que tienen asignado. En muchos municipios, las policías municipales son verdaderos aliados de la delincuencia organizada. Tenemos muchos años combatiendo las drogas desde el ámbito del derecho penal y como un problema de seguridad pública. Sin embargo, el consumo continúa en ascenso. De las estadísticas, tan solo por citar un ejemplo, de las estadísticas que reporta la Secretaría de Seguridad Pública en Juárez, en lo que fue al número de detenidos durante el año 2017, casi es idéntico el porcentaje del número de personas que fueron detenidas por consumir alcohol en la vía pública a las que consumían algún tipo de droga en la vía pública. Ojo, las cifras casi ya se empatan. A la fecha, seguimos descansando en gran parte la responsabilidad de la rehabilitación al trabajo que desarrollan muchas organizaciones y particulares. Desde luego, mi reconocimiento a todas estas instancias que atienden personas con algún problema de adicción, desde luego, sin dejar de reconocer que es necesario ofertarles una mayor capacitación para elevar la eficacia en los procesos de rehabilitación. En relación a la libertad de expresión y defensa de los derechos, respetuosamente exhortamos a esta soberanía para que se valore la pertinencia de que el sistema integral de protección a periodistas, que fue el primero que existió en el país, pueda evolucionar de su naturaleza jurídica, de acuerdo del Ejecutivo, a una ley que nos permita fortalecer la protección para periodistas y defensores de derechos humanos. En el ámbito de los derechos de niñas, niños y adolescentes, reconocemos las políticas y programas que está desarrollando el DIF estatal, tales como Héroes como Tú, Familias de Acogimiento y el programa de elaboración de prótesis, así como el alimentario en zonas marginadas. Acciones que se están traduciendo en verdaderas propuestas para atender a grupos en situación de vulnerabilidad, que se encuentran en circunstancias especiales como lo es la multivulnerabilidad, discapacidad en sus diversas modalidades, desnutrición, indígenas o en situación de violencia o abandono. Nos congratulamos con la publicación del día de ayer de la Ley para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad en el Estado de Chihuahua, la cual constituye una legislación de avanzada en el tema al incluir la perspectiva de discapacidad, la especificidad de obligaciones por secretaría, entre otros aspectos novedosos. Chihuahua es de las entidades con mayores índices de seguridad social. Sin embargo, en el ámbito público, preocupa a este organismo la circunstancia de que algunos municipios no brindan a su planta laboral prestaciones de seguridad social, lo que se ha traducido que frente a la muerte o riesgos de trabajo, sus empleados o dependientes económicos enfrentan situaciones complicadas, a lo cual exhortamos a allanar este tipo de omisiones para garantizar una mayor protección a los derechos de segunda generación. Otro aspecto importante lo constituye el tema de la desaparición forzada de personas, lo cual se vio agravado a partir del año 2008. Frente a ello, hemos expresado a través de diversas recomendaciones el fomentar una mayor participación social, transparentarlo, hacer pública la base de datos, desagregándola por municipios, por edad, por sexo, con la participación, observancia y seguimiento de organizaciones de la sociedad civil. Con la reciente publicación de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, tenemos la confianza que contribuirá a atender esta problemática. En otro orden de ideas, expresamos nuestra preocupación ante el hecho de que más del 50% de los municipios a la fecha continúan incumpliendo el mandamiento constitucional planteado en el artículo 2, fracción 7 de la Constitución Federal, al no tener representante indígena ante el ayuntamiento. Frente a ello, sostenemos que el acatamiento a esta disposición constituye por excelencia una acción imperativa de inclusión a favor de las minorías étnicas en el Estado. En el ámbito del derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado,
resulta imprescindible proteger aquellas zonas donde los recursos naturales, agua, suelo, flora, fauna, se encuentran en amenaza hacia las generaciones futuras. A la fecha, Chihuahua y Colima son los únicos estados en el país que carecen de zonas naturales protegidas de carácter estatal. En relación al derecho al agua y saneamiento en el estado de Chihuahua, existe la necesidad de reformar la ley de agua del estado a fin de ajustarla a los parámetros internacionales y de nuestra Constitución Federal, para garantizar este derecho de forma efectiva, asimismo erradicar la práctica del corte de suministro por falta de pago y el cobro por reconexión. El acceso a este derecho también se ha visto mermado en cuanto a la equidad en su distribución y suficiencia, debido a la irresponsabilidad de particulares en la apertura de pozos y acceso a los recursos hídricos de las cuencas en las que se abastece cada una de las principales ciudades del estado, lo cual se hace necesario conservar y proteger a fin de garantizar en lo futuro el suministro. Por otra parte, y en lo que respecta a los derechos de las víctimas, hacemos presente la obligación de los entes públicos para contar con las previsiones presupuestarias indispensables para garantizar la reparación de los derechos de las víctimas con motivo de una actuación administrativa irregular o de violaciones a derechos humanos acorde a la Ley de Responsabilidad Patrimonial. Lo anterior, toda vez que la gran mayoría de los presupuestos de egresos del año 2018 aún no se observa el cumplimiento de dicha obligación. Por lo anterior, en cuanto al estado del ejercicio y disfrute de los derechos, podemos decir que tenemos muchos chihuahuas. Es necesario reducir las brechas sociales y para ello no hay otro camino más que a través de la ley, sin discriminación, con inclusión, igualdad y universalidad, para garantizar un desarrollo social medianamente equilibrado. Frente a ello cabe un cuestionamiento. ¿Hay suficiente nivel de ingreso para acabar con la pobreza extrema? ¿Hay suficiente nivel de ingreso para acabar con la pobreza extrema? En nuestra opinión, sí lo hay. Desde luego, el gran reto es lograr el cambio de paradigma, de prácticas administrativas, de actitudes individuales, de enfrentar nuestros prejuicios y fortalecer las debilidades para continuar impulsando la transformación, avanzar en la implementación del respeto a los derechos, partiendo de la igualdad a la seguridad pública integral, pasando por la seguridad social hasta alcanzar la seguridad humana. Estoy convencido que el próximo reto en esta materia es la igualdad e inclusión. Ya el Ejecutivo lo señalaba desde su toma de posesión. Para alcanzar un Chihuahua más sensible, solidario, que no discrimina, que se encuentra en paz consigo mismo y que protege al medio ambiente. Los derechos son una tarea de construcción social y compromiso de todos. Los objetivos de desarrollo sostenible se traducen en obligaciones hacia el Estado mexicano en los 3 ámbitos de gobierno. Esto implica impulsar desde todas las acciones políticas públicas para su cumplimiento, lo que nos llevará necesariamente a que los presupuestos de egreso se elaboren y ejecuten teniendo presente estos compromisos internacionales. Lo anterior se precisa toda vez que en los presupuestos de egresos del presente año no se observa en la gran mayoría de las entidades públicas municipales se hayan tenido en cuenta, lo cual debe revalorarse su conveniencia de implantación y realizar las reorientaciones respectivas. Reconocemos con agrado el que dentro del programa del gobierno estatal los derechos humanos son uno de los ejes principales con enfoque transversal sobre género, indígenas, niñez, adolescencia, personas con discapacidad, jornaleras y migrantes. La visibilización de los derechos específicos hacia estos grupos en condición vulnerable y la atención focalizada mediante programas especiales debe contribuir a acelerar la reducción de la brecha de la desigualdad y de la disminución de la pobreza y la pobreza extrema. En el ámbito de los derechos de los migrantes y considerando la evolución
que sobre el tema ha asumido nuestro vecino, los Estados Unidos de Norteamérica. Frente a ello, en conjunto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hemos elaborado 40 cápsulas con base en el derecho norteamericano y el derecho internacional de los derechos humanos, para que nuestros connacionales puedan defenderse de actos de deportación arbitrarios. Desde luego, este material en próximas fechas estará difundido a través de las redes sociales. En el rubro de los derechos de personas en situación de vulnerabilidad, entre las que se incluyen adultos mayores, indígenas, personas en situación de discapacidad, inmigrantes, entre otras, y tomando en consideración que estos grupos frecuentemente se encuentran expuestos a su limitación o su coerción o impedimento para el ejercicio de sus derechos, hemos abocado ejercicios, foros, conferencias, capacitaciones especiales para efectos de lograr y poder remontar la vulnerabilidad, que la información y el conocimiento sea la mejor herramienta para la defensa de los derechos. En cuanto al derecho a la igualdad de género y la erradicación de la violencia contra las mujeres, nos congratulamos el que esta legislatura, durante este 2017, haya sacado adelante la tipificación del delito de feminicidio. Indudablemente, ello contribuirá en gran medida para combatir la violencia de género. Ante esta situación, estimamos diversas propuestas y recomendaciones a los municipios para impulsar la creación de organismos dedicados a la elaboración de políticas encaminadas a promover la igualdad y la equidad de género, así como valorar la pertinencia de asignar y reasignar partidas presupuestarias para los institutos de las mujeres en algunos municipios y de impulsar la creación en algunos otros donde no existe. Además, en el tema relativo de los derechos de la comunidad LGBTIQA, se realizaron diversos eventos para difundir y contribuir a erradicar y combatir la homofobia. Nos encontramos frente a un momento histórico para que juntos construyamos una gran reforma del Estado que genere grandes instituciones. Las circunstancias actuales nos exigen estar a la altura de las expectativas y exigencias sociales. Combate a la desigualdad y a la corrupción. En ello los derechos humanos tienen mucho que aportar. Construir una perspectiva de igualdad contra lo primero y desarrollar toda una estructura preventiva y sancionadora hacia lo segundo. Desde luego, estamos de acuerdo que la lucha contra la corrupción implica una reforma del poder, es decir, su desconcentración para generar los contrapesos necesarios que permitan contener la corrupción de origen y el saneamiento oportuno. Pues si no reformamos el poder, ¿cómo atajar entonces a la corrupción cuando provenga, se promueva o proteja desde las esferas más altas de mando? ¿Quién se podría oponer a ello y detenerla bajo esas circunstancias? Nadie. La corrupción, una de sus condicionantes para que florezca, es la intervención de decisores, de los grandes decisores, con facultades suficientes para permitirla o tolerarla. Una desconcentración del poder que garantice trato digno entre los tres niveles de gobierno, de la federación hacia los estados, de los estados hacia los municipios y los organismos autónomos. Durante el 2016 iniciamos un conjunto de acciones con las cuales las reforzamos durante el año 2017. El objetivo central, expandir el concepto de derechos humanos de manera más amplia hacia el sector privado. A tal efecto, nos encontramos implementando un programa sobre empresas y derechos humanos, cuyo objetivo central es impulsar los derechos fundamentales y la solidaridad social hacia el ámbito empresarial. En próximas fechas estaremos presentando el distintivo Empresa comprometida con los derechos humanos, un distintivo de punta, novedoso a nivel nacional y a través del cual reconoceremos y apoyaremos todas aquellas entidades que se distinguen y desarrollan esfuerzos por considerar que el valor más importante en una empresa
lo es la persona y el respeto a su dignidad. A finales del año pasado, fuimos propuestos para coordinar la red de comunicadores de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, la cual integra a 75 áreas de comunicación social en 20 países. Aceptamos esta responsabilidad, convencida que los medios de comunicación son los mejores aliados en la construcción del respeto a los derechos humanos. Adicionalmente, Chihuahua tiene bajo su responsabilidad la elaboración diaria del noticiero derecho humanista de corte iberoamericano, denominado DH Web Noticias. Asimismo, aceptamos la responsabilidad de la Secretaría de la Federación Mexicana de Organismos Públicos, con lo cual nos permitirá coordinar las acciones entre las entidades públicas defensoras de derechos humanos en el país. Por último, y en lo relativo al quinto eje, se destaca que se recibieron 86 solicitudes de información, las cuales fueron respondidas oportunamente en su totalidad. Además, se desglosa el monto del presupuesto y el gasto ejercido en el informe que se entrega, el cual estará a disposición de todos a partir de este instante en la sección electrónica de este organismo, adicionalmente de las entregas en físico que se harán posterior a este evento. Se ejercieron los recursos financieros de manera racional y objetiva, lo que nos ha permitido ahorros presupuestarios. De todas las acciones realizadas, los miembros del Consejo Consultivo han sido informados mensualmente y a través de este conducto expresamos nuestro agradecimiento a las y los consejeros, licenciada Oraliadeni Rodríguez, maestra Marta González Rentería, María del Refugio Bustillos García, doctor Luis Alfonso Ramos Peña, maestro Luis Alfonso Rivera Soto y maestro José Carlos Hernández Aguilar. Continuamos fortaleciendo socialmente el concepto derechos humanos para transitar del reducido ámbito policiaco, seguridad pública, a una concepción amplia para ser concebido como las prerrogativas indispensables para garantizar el desarrollo de las personas y de las sociedades. Resulta también oportuno reconocer y agradecer todo el apoyo y la colaboración que hemos recibido por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Así también el apoyo recibido por los medios de comunicación, prensa escrita, digital, radio y televisión, por su contribución en la difusión, en la promoción de los derechos humanos. No me resta más que agradecer a todo el personal de la Comisión, a mi familia, a las organizaciones de la sociedad civil, a las y los defensores de derechos humanos y a todas aquellas personas que participan contribuyendo desde diversas maneras y formas en las tareas de promoción, difusión y defensa de los derechos humanos. A todos ellos, mi reconocimiento. Es momento de estar unidos. Es momento de estar unidos. Nuestros retos son históricos y claros. Desigualdad, discriminación, pobreza extrema, violencia, impunidad, corrupción o disfuncionalidad. Que el esfuerzo en conjunto no se vea disminuido o dividido por algún sesgo o parcialidad impulsada por emociones o preferencias políticas. Lo más importante es Chihuahua, contribuyendo al proceso de humanización. Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes. Muchas gracias, licenciado Armendáriz. Enseguida solicito respetuosamente al ciudadano licenciado Víctor Manuel Quintana Silveira, secretario de Desarrollo Social, nos dirija su mensaje. Muy buenas tardes, diputada
y Ana Karina Velázquez Ramírez, presidenta del Honorable Congreso del Estado, licenciado José Humberto Rodelo García, magistrado de la Cuarta Sala Civil, representante del licenciado Julio César Jiménez Castro, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, maestro José Luis Armendáriz González, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, honorables diputadas y diputados, autoridades militares, civiles, universitarias, educativas, delegadas y delegados de las dependencias federales, secretarios y representantes de las dependencias estatales, Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, representantes de las organizaciones de la sociedad civil, ciudadanas y ciudadanos en general. Es a nombre del ciudadano gobernador del Estado, licenciado Javier Corral Jurado, que en representación y en defensa de los intereses del Estado de Chihuahua no pudo acudir por estar en la Ciudad de México, que me toca el honor de representarlo y de dirigir a esta honorable concurrencia su mensaje personal. Como siempre, es para mí un honor estar en esta tribuna. Agradezco mucho la convocatoria que se me ha hecho para venir a dar testimonio del informe del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Luis Armendáriz, a quien felicito por este ejercicio de rendición de cuentas ante el Congreso y por el enfoque incluyente de derechos humanos que en él consigna. Quiero aprovechar esta tribuna para expresarles que la contingencia que hoy vive Chihuahua nos obliga a redoblar nuestro compromiso con las y los chihuahuenses, desde la trinchera que cada quien ocupa, sin importar colores ni competencias electorales. Me gustaría reiterar que nuestro compromiso es con las y los chihuahuenses, que nuestra bandera debe ser siempre Chihuahua y México, porque la historia y el pueblo así nos los demandan. Hoy, en el marco de este informe, me gustaría reiterar el compromiso que este gobierno tiene con los derechos humanos, por lo que nuevamente recibimos este documento con toda la disposición para revisarlo y atender las recomendaciones que pueden derivarse de él. Como bien saben, el tema de la protección, promoción, difusión y respeto a los derechos humanos es para nosotros un eje transversal que nos obliga a manejar este enfoque en todas nuestras políticas de gobierno. Por ello, estamos sumamente orgullosos de las acciones que hemos emprendido en esta materia, en la que además contamos con el acompañamiento en no pocas ocasiones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos en México. Me gustaría destacar algunas de las acciones más relevantes en esta materia, como son la creación de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos y Búsqueda de Personas Desaparecidas, la cual es la primera en el país. A esta le competirá, entre otras cosas, el velar por el respeto irrestricto de los derechos humanos en la esfera de su competencia, proporcionar información y coordinarse con las comisiones nacional y estatal de los derechos humanos, atender las visitas, quejas, propuestas de conciliación y recomendaciones. Por otro lado, estará a cargo de brindar atención, seguimiento y soluciones a un problema que ha aquejado la sociedad chihuahuense, como es la desaparición de personas. Una de las áreas de nueva creación dentro de la estructura de la Fiscalía General del Estado
es la Comisión Especial de Atención a Víctimas, misma que buscará atender de manera integral a las personas que han sido víctimas del delito en nuestra entidad. También se creó el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, el FARI, mismo que tendrá por objeto brindar los recursos necesarios para la ayuda, asistencia y reparación integral de los daños a las víctimas del delito y las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Con este fondo tenemos un potente auxiliar del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de Víctimas de la Federación. Por otro lado, en coadyuvancia con la Secretaría de Desarrollo Social y con el Instituto Chihuahuense de las Mujeres, el IXMujeres, creamos el programa Atención a Familiares de Víctimas de Homicidio de Mujeres por Razón de Género, mismo que tendrá como objetivo el apoyo psicoemocional y económico a familiares de víctimas de feminicidios por razones de género y contribuir a disminuir el impacto del delito con diferentes tipos de apoyo. Con el objeto de promover la protección de los derechos fundamentales de las y los chihuahuenses, se firmó el convenio de coordinación con el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Y en esta materia estamos trabajando con bastante ahínco. En materia del respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas y con el objetivo de promover el acceso a la justicia de los mismos, se apoya en el proceso de excarcelación de 27 personas indígenas que estuvieron privadas de su libertad por diversos motivos en el Centro de Readaptación Social de Huachochi, entre otras muchas acciones. Quiero reiterarle al presidente Armendáriz nuestra voluntad para seguir trabajando de manera coordinada con el objetivo de salvaguardar los derechos humanos de las y los chihuahuenses. En el transcurso de nuestra administración, nuestro compromiso con los derechos humanos se ha fortalecido y hoy, más que nunca, Chihuahua tiene la oportunidad de sentar un precedente importante en la materia en todo México. Es por ello que conmino a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a que mantenga su labor vigilante y comprometida para que ningún derecho sea pisoteado o incumplido, para que ninguna persona en el Estado sienta sus derechos conculcados y para que sigamos andando con paso firme, sin regresiones en esta materia, para que en Chihuahua los derechos, todos los derechos de todas y todos sean escrupulosamente respetados y promovidos. Por supuesto, en esta tarea nos mantendremos en la compañía de la sociedad civil. La sociedad civil chihuahuense, de manera generosa, se ha unido en no pocas ocasiones al esfuerzo del gobierno, muchas veces como guía del propio gobierno, por la enorme experiencia que tienen las organizaciones de la sociedad civil en la materia. Ellas han contribuido al impulso de políticas y acciones más asertivas y más eficaces para el desarrollo integral de las y los chihuahuenses. Gracias a estas organizaciones de la sociedad civil, gracias a la ciudadanía chihuahuense, gracias a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Por el gobierno del Estado de Chihuahua, el gobernador Javier Corral Jurado. Muchas gracias.
Gracias, señor secretario, por su mensaje. Agradecemos su presencia en esta sesión al licenciado Víctor Manuel Quintana Silveira, secretario de Desarrollo Social, representante del licenciado Javier Corral Jurado, gobernador constitucional del Estado, al licenciado José Humberto Rodela García, representante del licenciado Julio César Jiménez Castro, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y al licenciado José Luis Armendáriz González, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Asimismo, a las autoridades y demás personas que el día de hoy nos acompañaron, gracias por formar parte y dar testimonio con su asistencia de este trascendental evento para nuestro Estado. A continuación, se declara un receso y se le cita a las y a los legisladores con esta misma fecha a las 18 horas en este recinto legislativo a fin de continuar con el desahogo del orden del día aprobado. Muchas gracias por su presencia. Que tengan muy buenas tardes.